Hola amigos del Excel, hoy os quiero mostrar la función buscar v. Esta función es muy útil para poder localizar datos en un rango o tabla de datos. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es una lista desplegable de todos los ID de empleados. Esto lo voy a hacer más que nada para no tener que estar escribiendo los datos uno a uno, ya que la función buscar v funciona siempre de izquierda a derecha. Vamos, que el primer dato o el dato que tiene que buscar siempre tiene que ser la primera columna del rango de datos o de la tabla de datos. Bien, voy a utilizar una lista desplegable. Ya tengo un vídeo anterior donde os explico cómo funciona una lista desplegable. En los comentarios os dejo el enlace. Nos vamos a datos, validar datos. Vamos a poner una lista y el rango que vamos a escoger va a ser todos los datos. Y aceptar. Y ahora ya tendremos aquí todos los datos. Es una manera sencillita. Bien, ahora vamos a la función buscar v. Bien, la función buscar v se escribe de la siguiente forma: buscar v, paréntesis, valor buscado, vamos a buscar el ID del empleado, punto y coma, la matriz de búsqueda es donde vamos a encontrar todos los datos y con F4 la vamos a bloquear para que no se vaya ni celdas hacia abajo ni columnas a la izquierda o la derecha. Punto y coma, indicador de la columna. Bien, ahora queremos que nos extraiga el nombre. Si aquí tenemos la columna 1, columna 2, columna 3, por lo tanto nos tiene que extraer la columna 2 y ponemos un 0 para que sea coincidencia exacta. Aceptamos y como podéis observar el número ya coincide y nos está devolviendo Aitor López. Si ponemos otro nos devuelve Carolina. El 17 nos devuelve Ana Camins. Bien, ahora vamos a hacer que nos devuelva el departamento. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez lo mismo. Buscar v, valor buscado siempre será el ID, punto y coma, rango, todos los datos, punto y coma, y ahora el departamento es la columna 3, 1, 2, 3, por lo tanto ponemos 3, punto y coma, perdón, 0 de coincidencia exacta y paréntesis, y ya tenemos que Ana Camins es administrador. Si buscamos Andrea Rodríguez es recursos humanos. Bueno, espero que te haya resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios si quieres que te haga algún tutorial específico. Hasta pronto.